los autores, pero es importante que aparte del texto podamos conocer el contexto cuando estamos leyendo, ¿verdad? En sí, el contexto es una herramienta o es un elemento importante que va a aportar herramientas para comprender integralmente el texto literario. Para poder comprender mejor el texto, lo que estamos leyendo, tenemos que conocer el contexto, ¿sí? Y el contexto, hablábamos la otra vez de cuando vimos palabras o claves de contexto, eran las palabras que rodeaban a lo que no habíamos comprendido. Pero en este caso de literatura, el texto y el contexto, ¿verdad? El contexto es lo que está sucediendo alrededor, lo social, lo cultural, ¿verdad? Lo colectivo, lo que está pasando en lo que el escritor está escribiendo, ¿verdad? O sea, lo que está sucediendo a su alrededor, o sea, al entorno. O sea, la época histórica, las situaciones sociales que se estén viviendo, la forma de pensar, la forma de actuar. Esto influye mucho, ¿verdad? Por eso, si ustedes recuerdan, la literatura la encontramos en todas las épocas sociales que se han vivido. Entonces, relacionamos, ¿verdad? A veces lo que se estaba viviendo, o sea, aprendemos en la historia y también hay literatura de esa época. Entonces, a eso se refiere ese contexto. Cada época histórica posee un tipo de mentalidad colectiva que la caracteriza. Esa época histórica, entonces, nos muestra esa coyuntura del momento por visiones individuales, condiciona la actitud y el comportamiento de los miembros de la sociedad. La forma de escribir, la forma es según la forma en que se habla, que se expresan las personas, los pensamientos que tienen, lo que parece importante para ellos. Entonces, cuando se conoce o se quiere conocer integralmente un texto, es importante conocer ese contexto. La obra literaria en su mayor parte dice que es el producto de esas manifestaciones y condiciones sociales colectivas, como les decía, en un momento histórico y se enmarca en un tiempo y espacio determinados. El entorno histórico, ¿verdad? Es el conjunto de tradiciones, o sea, lo que se está haciendo, lo que se celebra, lo que se hace, cómo se vive, también podríamos decir, y se encarga de darle un toque personal a través del arreglo particular del entorno social. Entonces, está un entorno histórico que tiene que ver con las tradiciones y el entorno social que nos va a permitir visualizar con claridad las intenciones del escritor y comprender certeramente objetivos del mensaje. Y vamos a ver que cualquier libro que leamos va a tener, si nosotros analizamos el contexto o empezamos a buscar un poco más, nos interesamos en eso que estaba sucediendo en esa época, entonces vamos a comprender por qué el escritor está hablando así. Por ejemplo, el Azarío dice, es una fuerte carga anticlerical, ya no querían que fuera como muy religioso. Se recuerdan que hubo una época donde solo estaba en lo religioso, en la época medieval, ¿verdad? Y lo religioso tenía más, sobresalía, y entonces, y todo lo demás era profano, ¿verdad? Porque no iba con la iglesia, pero la iglesia llegó en ese momento en que empezó a perder el poder, ¿verdad? Ya no buscaban solo realizar textos religiosos, sino que ya algo diferente, y esto profano que les decía. Entonces, esto era una carga anticlerical que coincide con esa época de ignorancia, estrechez mental, o sea, que no todos podían pensar tanto, o lo que podían pensar, querían decirlo, ¿verdad? Pero no les dejaban, y esa oscuridad intelectual agravados por la represión. Y en esta época también
las personas cultas eran los que tenían mejor posición o estatus económico, ¿verdad? No era para todos. Entonces, en 1550, en esos tiempos de la Reforma Protestante de Lutero, el Concilio, el Trento, la Contrarreforma, sufrió la censura del Santo Oficio, que la consideró peligrosa y la incluyó en el índice inquisitorial de las obras prohibidas. Entonces, Lazarillo estaba prohibido porque no tenía nada que ver con esta religión. Los tiempos de Lazarillo son reformistas, ¿verdad? Cuando era esto que les decía, que la iglesia iba perdiendo su influencia y se sustituían esos tiempos religiosos de misas y campanarios por la producción y el trabajo. El Lazarillo también toca el tema de la reforma protestante, que abandonaba la caridad por el trabajo como redención del hombre, abrazaba la fe y no las obras, y proponía la inserción de los pobres en actividades productivas. También otro ejemplo, ¿verdad? El Quijote, y entonces nos demuestra cómo era este tipo, ¿verdad? De sociedad en ese entonces, cuando era una época de clases privilegiadas, esas jerarquías aristocráticas, quién tenía más poder, los hidalgos, los caballeros, ¿verdad? Los títulos nobiliarios, o sea, quienes eran llamados nobles, y tiene ese enfoque florido en relaciones sociales y las formas de tratar entre nobles y plebeyos, cómo hablaban, cómo se expresaban, cómo se relacionaban también, o cuál era esa relación, esa sociabilidad que había entre ellos, ¿verdad? Entonces también tenía una mentalidad de mundos mágicos e imaginarios, y eso se puede ver en el Quijote, y respondió a esta sociedad que se aferraba a conservar ese mundo mítico, ¿verdad?, de la mitología, que desmoronaba a través de la ficción, imaginación y la magia de los libros de caballerías. Y de eso se trata el Quijote. Entonces, ya conociendo un poco de esta época y todo, se comprende más el libro, ¿verdad? Y esto que les había explicado tiene que ver con los factores del contexto. Y vamos a ver estos factores del contexto, ¿verdad? Aparte de las tradiciones y costumbres que eran heredadas o transmitidas en forma generacional, o sea, que una generación se lo contaba y iban trasladándose, ¿verdad?, por generaciones. Entonces dice que estos factores o acontecimientos van a crear una ruptura de orden social e inciden en el contenido de las obras. Y entonces ya dijimos que el contexto era lo que se estaba viviendo socialmente, las tradiciones, las costumbres, la forma de pensar. Y también definen entonces estos la narrativa literaria del momento y son delineadores del mensaje incrustado o expresado, ¿verdad?, o dentro del texto. Entonces, por eso dice que es importante conocer el contexto para comprenderlo mejor, ¿verdad? Y tanto en estas alteraciones se dan políticas o ideologías, ¿verdad? Ideas que tienen, y algunos son de corta duración y otros puede ser del ejercicio del poder social dominante a través de la historia. Y entre estos factores de contexto podemos encontrar lo que se utilizó en la literatura hispanoamericana, ¿verdad? Ya estamos hablando de estos años después de la conquista y ya estando ya durante la colonia, podríamos decir, y más años, ¿verdad?, que tomaban en cuenta esto que se estaba viviendo. En lo que les hablé del Lazarillo y el Quijote todavía no se había descubierto, ¿verdad? América, entonces todavía era en Europa. Ahora esto sí ya es en Hispanoamérica, y estos factores, por ejemplo, está la discriminación, el abuso histórico de las minorías o clases sociales marginadas, y sobre esto hablan los autores. Entonces la literatura hispanoamericana tiene mucho que ver con esto. Las guerras y conflictos bélicos es otro de los factores, con los desenlaces que habían de las guerras, violencia, muerte, masacres, genocidios. También
Esto es característico, como les digo, de Hispanoamérica o más que o Latinoamérica, ¿verdad? Como también se le llama. Otra cosa que, otro factor, ¿verdad? Que se llaman factores de contexto, son las dictaduras y las estructuras políticas e ideológicas, con un sistema de represión, persecución, censura, que marcó esa temática de muchos grandes autores como entre ellos, ¿verdad? Miguel Ángel Asturias, Pablo Neruda, Eduardo Galeano y Mario Benedetti. Ellos escribieron sobre esto porque era lo que se estaba viviendo en esa época. Recordamos que los gobiernos, ¿verdad? Eran dictadores y llegaban y todos tenían que estar a favor de ellos y el que no estuviera, pues era preso político o los reprimían, ¿verdad? Hasta que y no les dejaban que se expresaran, no había libre expresión, muchos derechos humanos estaban prohibidos, ¿verdad? O violados. Entonces, para que existieran estas dictaduras, o sea, que permanecían en el poder años y años, ¿verdad? Y nadie les podía decir nada hasta que alguno ellos decidían y ponían a algún otro, pero seguían. Entonces, esas dictaduras, estructuras políticas e ideologías era de lo que escriben, ¿verdad? También otro de los contextos, las condiciones económicas y la relación con la explotación de la clase obrera, cómo los explotaban, que trabajaban y les pagaban, pero lo que quisieran, no lo que debían, ¿verdad? Y ese es un tema recurrente en la producción literaria, hablando de los derechos del pueblo, la crítica al poder económico dominante y explotador, son abordados frecuentemente. Entonces, podemos ver, como les decía, como resumen, el contexto es lo que está sucediendo socialmente, la forma de pensar, el entorno histórico y el entorno social, ¿verdad? Y los factores del contexto está la discriminación y abuso histórico de minorías y clases sociales, las guerras y conflictos y sus desenlaces, las dictaduras y estructuras políticas e ideológicas, y esas condiciones económicas y relacionadas con la explotación de la clase obrera y los derechos del pueblo y la crítica al poder económico dominante y explotador, ¿verdad? Entonces, hablan, ¿verdad? En esa época se hablaba mucho de los terratenientes, que eran los que tenían las tierras y ellos explotaban a todos los obreros, ¿verdad? Se aprovechaban de ellos, seguían con las ideas que tenían los españoles, ¿verdad? De explotar, pero ya eran independientes, porque ya en esa época ya se había independizado hace 200 años, y entonces ya de eso era lo que hablaban, ¿verdad? De cómo han explotado o estos terratenientes a los que no, a los obreros, ¿verdad? O a los que no tenían, al proletariado, les decían, y a los campesinos que no tenían nada, entonces los explotaban. También, cuando entendemos su entorno, se va a entender al autor y a la filosofía que usa, la postura que tiene y el mensaje. Como les decía, esa literatura, principalmente la hispanoamericana, se llama una literatura comprometida, y está comprometida o se llama así porque siempre está la conciencia social y es una literatura combativa. Era la forma en que los escritores podían expresar lo que sentían, lo que el pueblo sentía, lo que el pueblo quisiera decir, y no lo decía por esa represión que había por parte del gobierno. Una literatura de lucha, de protesta, de denuncia de las injusticias contra los menos favorecidos. Entonces ellos escribían, ¿verdad? Se dio también el criollismo, que escribían tal y como lo decían las personas, lo escribían así para que se diera a conocer. Muy bien, chicos. Entonces, esto es lo relacionado con el texto y el contexto.